Feliz sábado para todos. Una alegría para mí, como siempre, estar acá en la iglesia para compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Eh, este mensaje que traigo, a ver si lo puedo poner, no sé si aparece. Tengo ahí un pequeño power. Es cortito, sí, pero es algo que yo descubrí releyendo una carta de la Biblia que no es muy leída. No sé cuántos de ustedes han leído Tercera de Juan, el libro de Tercera de Juan, ¿sí? Yo lo había leído, pero como una lectura más, para ver de qué se trataba, de qué hablaba. Pero Tercera de Juan es el final, podemos decir, de una serie de 3 cartas que Juan escribe a una iglesia de la que él está lejos, ¿sí? Y seguramente vos conocés varios versículos de la primera carta de Juan, ¿sí? Primera de Juan tiene algunos de los versículos más conocidos, como por ejemplo, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Escuchaste ese versículo alguna vez? Es de la primera carta de Juan. Pero también en Primera de Juan encontramos, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, esperen porque me parece que dije otro versículo que no era. Pero a lo que voy es que Primera de Juan tiene muchos versículos conocidos, ¿sí? Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aparentemente la segunda y la tercera carta de Juan las escribió, si nosotros leemos las 3, la segunda y la tercera las escribió porque mucho de lo que él había mencionado en la primera como características de cómo debería ser una iglesia no se estaban cumpliendo, ¿sí? Y él estaba lejos, pero intentaba, podemos decir, amonestarlos o aconsejarlos para que sean buenos cristianos, para que a través de cómo ellos fueran entre ellos, como la iglesia fuera entre ellos, el mundo conociera a Jesús, ¿sí? Y yo quiero comenzar el mensaje de esta mañana haciéndote una pregunta, o haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá somos cristianos? Hay varias manos, no todos, yo pensé que eran todos, pero la mayoría somos cristianos. Yo creo que somos todos cristianos, creemos en Jesús, pero a veces la vida cristiana tiene algunos ribetes, algunas cosas a tener en cuenta que pasamos por alto, ¿sí? Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con esto. Yo lo titulé, ficha técnica de un cristiano. Ficha técnica de un cristiano. ¿Cómo debería, y yo sé que van a quedar un montón de temas afuera, pero cómo debería, según la tercera carta de Juan, ser un cristiano, ¿sí? Por eso el mensaje de hoy es para vos personalmente, para mí personalmente, porque yo no voy a preguntarte si vos cumplís o no con alguna de estas características, voy a estar pensando en mí, pero quiero invitarte a que vos pienses en vos a medida que vamos leyendo, ¿sí? Y te invito a abrir la Biblia en Tercera de Juan y vamos a comenzar con los versículos 9 y 10, ¿sí? Hay 2 fichas técnicas que podemos rescatar de acá, de Tercera de Juan, que yo rescaté, los versículos 9 y 10. ¿Hay alguien que lo tenga y lo pueda compartir? Sí.
Bien, gracias, hermana. Aparentemente lo que estaba pasando acá era que Juan le escribía a una iglesia ciertos consejos y había alguien que la Biblia no detalla el cargo que tenía en la iglesia, pero alguien que por lo menos era un líder de iglesia importante, a quien había gente que seguía dentro de la congregación, que no lo tomaba a Juan como un apóstol de Cristo, ¿sí? Lo tomaba las enseñanzas que Juan mandaba, no las compartía con la iglesia, ¿sí? ¿Vieron lo que recién decía, lo que recién leyó la hermana? Hablaba de este hombre que se llamaba Diótrefes, y dice, no nos recibe, no deja que se digan del frente las cosas que yo mando a decir, ¿sí? Diótrefes era un líder de la iglesia que tenía algunas características, ¿sí? Y ahí me funcionó medio mal el power, pero tenían que ir apareciendo de a una, ¿sí? Pero la primera es que solo aceptaba aquello con lo que él estaba de acuerdo, ¿sí? Diótrefes permitía que se dijeran solamente las cosas con las que él estaba de acuerdo. El versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener siempre el primer lugar entre ellos, no los recibe. Juan tenía un mensaje para la iglesia, pero este líder, que no estaba de acuerdo con Juan, no los recibía. No permitía que el mensaje llegara a los hermanos a los que iba dirigido. La primer característica de la ficha técnica, porque vamos a aclarar una cosa, tanto Diótrefes como quien vamos a ver más adelante eran cristianos, venían a la iglesia, eran líderes de iglesia, era un líder de iglesia, pero aparentemente una característica de Diótrefes, que no estaría bueno que nosotros la tengamos como cristianos, es que estaba de acuerdo solo aceptaba aquellas cosas con las que estaba de acuerdo, ¿sí? Y antes de que vos y yo pensemos qué mala persona que era Diótrefes, te invito a reflexionar en vos y voy a reflexionar en mí. ¿Te encontraste alguna vez apoyando solamente aquellas cosas con las que estás de acuerdo, que la iglesia decide? Porque viste el himno que cantamos al principio, decía, amémonos hermanos para que los demás vean a Jesús en nosotros. Seamos unidos. Ahora, ¿te encontraste alguna vez haciendo desunión, quizás sin querer, pero teniendo esta característica que Diótrefes tenía? Apoyando solo aquellas cosas que la iglesia, que la junta decide, si yo estoy de acuerdo. ¿Te pasó alguna vez? No es para que levantes la mano, no es para que lo contestes, pero sí para que te lo contestes a vos mismo. Porque podemos ser cristianos de esta manera. Podemos ser cristianos solo apoyando las cosas en las que yo estoy de acuerdo. Y la Biblia dice que eso causaba división. Pero Diótrefes no solo tenía esa característica como líder. Mirá lo que dice la segunda. Siempre aspiraba el primer lugar en todo. Y a mí me llama la atención esta carta escrita de esta manera en la Biblia, porque pareciera, si no leímos primero la primera y la segunda carta del apóstol Juan, pareciera que Juan está hablando mal de las personas, porque dice Diótrefes, vamos a leer el versículo 9 otra vez, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Otra fea característica que podemos encontrar lamentablemente en la iglesia, ¿sí? Y yo no conozco tu iglesia, pero conozco mi iglesia, ¿sí? Y yo sé que vos viste alguna vez, o en tu iglesia o en otra iglesia que conozcas, un cristiano con estas características. Lucy. Bueno, le gusta mandar, le gusta dar órdenes, le gusta estar al frente, le gusta que las cosas se hagan así porque yo digo que son de esta manera. ¿Fuiste vos así alguna vez? Porque
vuelvo a decirte, el mensaje de esta mañana busca o quiere o que vos pienses si tenés algunas características de Diófetres, ¿sí? ¿Te encontraste vos siendo así alguna vez? Queriendo estar al frente, pensando mi lugar es ese. Las cosas se tienen que hacer así porque yo digo que son de esta manera. ¿Te pasó alguna vez? Yo quiero confesarte algo porque estoy fuera de mi iglesia ahora. A mí sí me pasó. Yo era de esa manera. Pensaba que tenían que ser de esta manera las cosas y no apoyaba en lo que no estaba de acuerdo y siempre quería estar al frente. Hasta que un día entendí que las cosas no son de esa manera. Hasta que un día el Señor me mostró, y no de buena manera, que las cosas no son de esa manera. ¿Sí? Porque nosotros, queriendo a veces, quizás sinceramente, queriendo a veces hacerle un bien a la iglesia, no nos damos cuenta que con esas actitudes dividimos a la iglesia. No nos damos cuenta que no somos el cuerpo de Cristo cuando esas cosas pasan. Pero hay una característica más, y la versión de 1960 de la Biblia lo dice de la manera más, no sé si graciosa, pero el versículo 10, ¿alguien lo puede compartir que tenga la versión 1960 de la Biblia? No, el 10, perdón. Bueno, gracias. La tercera característica que anoté acá, parlotea. ¿Sabés lo que significa parlotea? Hay algunas otras versiones, y ahora sí, para aclarar, ¿alguno dice otra cosa en su Biblia? Bien. Gracias. ¿Cómo? Gracias. En otras palabras, también podría haber puesto ahí para simplificarlo. No mucha reflexión más. ¿Te encontraste vos alguna vez parloteando de otro hermano de la iglesia? ¿Criticando a otro hermano de la iglesia? ¿Te encontraste vos alguna vez hablando, como decía la versión de Lucy, decía, hablando palabras con malicia? ¿Sí? ¿Te encontraste vos alguna vez haciendo eso? Porque quizá vos decís, yo no estoy de acuerdo con esto que decidieron, pero vos vengo a apoyar para que después no digan que no estuve apoyando. Y creés que con eso cumplís, ¿sí? Pero por detrás, che, Enrique, ¿viste lo que José Luis en realidad, esto que propuso? Esto que estamos haciendo para mí no es por ese lado. Bueno, la Biblia dice que eso también divide a la iglesia. La Biblia dice que podemos ser un cristiano parloteador, ¿sí? Y le hace mal a la iglesia, porque las demás personas no ven a Jesús acá, o se llevan una imagen distorsionada de Jesús. ¿Te encontraste alguna vez parloteando vos? Porque si fue así, yo te invito a que la próxima vez que vos no estés de acuerdo, tal como la Biblia nos lo indica, te acerques a la persona con la que no estás de acuerdo y lleguen a un acuerdo. Porque eso es lo que Dios nos indica que tenemos que hacer, cómo debe ser. Ahora, yo quiero recalcar una vez más este detalle. Diófetres
no era un vecino del barrio que no conocía la iglesia. Diófetres era un líder de la iglesia que solo aceptaba las cosas con las que él estaba de acuerdo, era un líder de la iglesia que siempre quería estar al frente y era un líder de iglesia chismoso. Otra vez, el mensaje de esta mañana es para vos personalmente. ¿Te encontraste alguna vez haciendo alguna de estas cosas? Porque no hay nada, Gonzalo. No, no, yo lo que, si entendí bien lo que vos comentabas, quizás vos lo hablás con tu esposa, yo creo que la mejor forma es hablarlo con las hermanas que uno siente que está así. No significa que lo vayan a cambiar, pero es la parte que nosotros como cristianos nos tocaría, ¿no? Como ir y hablarlo con esa persona y que el Señor haga el cambio necesario. Pero nunca hablar algo por detrás va a generar algo bueno en ningún momento. Yo creo que no, ¿sí? De hecho, era una de estas características que Diófetres tenía, ¿sí? Y como líder de iglesia y nosotros como hermanos de iglesia podemos hacerle más mal al cuerpo de Cristo queriendo hacerle bien, ¿sí? Entonces, sí. Yo, no, de hecho, si vos vas, por ejemplo, a Timoteo, dice que la Biblia, la palabra de Dios, está para reprender, para exhortar, ¿sí? Pero termina diciendo en Timoteo con paciencia, ¿sí? Y con la palabra. O sea, si yo veo algo que generalmente es lo que pasa con el chisme, por ejemplo. Si yo veo algo que a mí no me gusta, pero no tengo sustento, y entonces hago un chisme, se arma un chisme. Ahora, si yo tengo sustento bíblico para decir esto de esta manera, lo podés mostrar, ¿sí? Se puede mostrar con paciencia, con ternura, explicando, ¿sí? Y nosotros no tenemos, porque lo primero que uno piensa es, como bien decía Gonzalo, ¿no? Capaz yo le hablo a una persona y la persona se ofende, ¿sí? Pero o sea, el diferencial que nosotros tenemos que tener en cuenta es al Espíritu Santo actuando, ¿sí? A través de nosotros. Porque nosotros obviamente no vamos a poder cambiar a ninguna persona ni su forma de pensar. Nosotros no podemos, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios sí. Entonces, nunca le va a ser mejor a la iglesia hablar por detrás que hablarlo directamente, ¿sí? Con la persona. Nunca. Quiero pasar a la segunda ficha técnica, ¿sí? Que tengo acá, y es otro, no sé si los chicos lo pueden cambiar de allá, la segunda, es el segundo, en el versículo del 1 al 4, está la segunda persona, Gallo, y quizá lo conozcan un poco más, ¿sí? Es más conocido, Gallo. Aparentemente había líderes muy distintos en la iglesia, ¿sí? Diófetres formaba parte de la misma iglesia que Gallo. Eran de la misma iglesia y eran dos líderes, ¿sí? Por la forma en que Juan habla, aparentemente eran líderes o que tenían un cargo de importancia, por así decirlo, ancianos de iglesias, diáconos de iglesia, o
que eran líderes naturales que los hermanos seguían igual, de igual manera, ¿sí? Que le prestaban mucha atención. Ahora, ¿alguien puede leer los versículos del 1 al 4 y vamos a descubrir ahí la ficha técnica de Gallo? 1 al 4. Gracias, Lucy. Tenemos acá las características de Gallo, ¿sí? Y vamos a la primera. A ver si lo puedo cambiar yo o lo pueden los chicos. Ahí. Miren esto. Se preocupaba mucho Gallo por su vida espiritual, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, Gallo se preocupaba por su vida espiritual, ¿sí? Cultivar el momento de estar a solas con Dios, leer su palabra, ver lo que él quería, lo que Dios quería de él, para entonces actuar. ¿Sí? El versículo 2 dice, te ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Y cuando habla de prospera tu alma, quizá en otra versión habla específico de vida espiritual, pero está hablando de la vida espiritual. Aparentemente, la primera característica importante del cristiano es cultivar nuestra vida espiritual. ¿Estás pasando tiempo a solas con Dios, vos? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Le estás contando a otra persona de Jesús? Quizá cuando nosotros nos mantenemos ocupados en esas cosas, nos olvidamos un poco de los pormenores de la iglesia, de las cosas que nos irritan un poco, porque la Biblia dice que una de las principales, y yo creo personalmente, la principal característica de un cristiano es esa, se preocupaba mucho de su vida espiritual. Pero fíjate una cosa, yo a esta característica le puse un asterisco ahí, porque el versículo este no solo habla de la vida espiritual, dice, amado, el versículo 2, te ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Y yo quiero hacer una salvedad acá. Hay veces, y no sé si pasa en esta iglesia, pero en mi iglesia pasa a veces, y en otras iglesias que conozco también, a veces confundimos actividades de iglesia con crecimiento espiritual. A veces confundimos una agenda llena de actividades espirituales con estar bien con Dios. Y también nos equivocamos, porque en el versículo 2, Juan le dice a Gallo, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Podemos quizá interpretar, inferir acá que el hermano de iglesia se estaba preocupando un montón. Gallo se preocupaba un montón por su vida espiritual, pero había otra área en la que necesitaba prestarle más atención, porque Juan le dice, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Que además de tu vida espiritual también prosperes en la salud. O quizá estaba bien de salud y era solo una expresión de deseo. Pero podemos pensar, yo cada vez que lo leo a este versículo pienso en que a veces nosotros pensamos que estamos creciendo espiritualmente, pensamos que estamos avanzando en nuestra relación con Dios, pero descuidamos otras áreas de nuestra vida. Te voy a contar algo cortito, sin decir nombres, pero solo porque ya lo hablé con esa persona. En mi iglesia teníamos una líder, una gran líder, que le gusta trabajar,
armar eventos, hacer cosas, sobre todo con la parte de jóvenes, pero tiene un nene que ahora es conquistador, pero desde que nació siempre se quedaba para participar, cuando ella tenía que participar de un camporí, de un congreso, de algún programa de la iglesia, siempre el nene se quedaba con la abuela. Siempre el nene se quedaba con la hermana, siempre el nene, ¿sí? Y él durante todo ese tiempo reclamaba, ¿sí? Y reclamaba porque lo veíamos nosotros en la iglesia y lo hablamos con ella, por eso, reclamaba estar con la madre. Pero cada vez que surgía alguna cosa, y bueno, te vas a... Y lo veías cabizbajo, triste, ¿sí? Y a veces pensando, no sé si explico el punto, ¿sí? Pero a veces pensando en que yo estoy creciendo espiritualmente, estoy haciendo cosas para Dios, dejo de lado otras cosas que son importantes en mi vida. Y quizás si vos ponés acá, si vos lees este versículo para vos, si te lo hubiera escrito Juan, capaz no decía, espero que prosperes en salud, que tengas buena salud como prosperás espiritualmente. Capaz acá decía, espero que prosperes con tu familia, así como prosperás espiritualmente. Quizá decía, ojalá tengas estabilidad buena en el trabajo, así como progresás espiritualmente. La vida del cristiano, según dice este versículo, tiene que ver con cierto equilibrio. Sí, tiene que ver con cierto equilibrio en el que nosotros podamos trabajar para el Señor, pero sin descuidar a nuestra familia. En que nosotros podamos trabajar para el Señor, pero sin descuidar nuestra salud física. Que nosotros podamos trabajar para el Señor, pero sin descuidar mi estudio, los que estudian, mi trabajo, los que trabajamos. Nunca el Señor nos pidió dejar de lado nuestra vida por la iglesia, que no es lo mismo actividades, lo dijimos al principio, que no es lo mismo programas de iglesia que crecer espiritualmente. ¿Cómo están todas las áreas de tu vida? ¿Cómo están las áreas de tu vida? ¿Te estás preocupando por tu salud? ¿Te estás preocupando vos por tu familia, por tus amigos? ¿O dejás todo de lado por la iglesia? Y quiero contar otra cosa acá. Ustedes saben, los que me conocen, que no hay nada para mí más, ningún ministerio que me guste más trabajar que los clubes. Yo trabajo en el Club de Conquistadores. Y por muchos años, sí, hoy soy también director del club, pero siempre intenté involucrarme en más cosas, ¿sí? Participaba en todos los eventos que podía hacer y trabajamos en el distrito, como distritales con mi esposa y como regional también en una zona. Pero un día me di cuenta de una cosa. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que tenía que responder un mensaje, que preparar una cosa, que salir corriendo por otra, que llenar el auto con cosas para aquel evento, postergaba cosas que tenía que hacer con mi esposa, dejaba de ver a mis padres, dejaba de ver a mis hermanos, ¿sí? Y uno dice, pero si estás haciendo algo bueno, si estás, no confundamos trabajar para Dios, no confundamos crecer espiritualmente con actividades, ¿sí? No siempre actividades es estar más cerca de Dios. Quizá cuando te falten las actividades, quizá cuando ya no estés ahí, te des cuenta que tampoco tenés todo aquello a lo que no le prestaste atención por esas cosas, ¿sí? Y que en realidad lo único que importa al cristiano es la vida espiritual, es buscar lo que Dios quiere de vos.
Siempre el enemigo nos lleva para los extremos, ¿no? Porque tampoco está bien dejar de lado trabajar para el Señor. Ah, no, porque me estoy ocupando de mi familia. También lo he escuchado a eso, ¿sí? No, hoy no voy porque si no, ¿sí? El equilibrio es lo que Dios pide de nosotros. Por eso le puse el asterisco ahí. El versículo 2 le dice, Juan le dice a Gallo, amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero vamos a pasar uno más, ya vamos terminando. No sé dónde apunto. O si me lo pueden cambiar los chicos. Vamos a pasar con la última característica que había anotado acá de Gallo. Uno más. Mirá esta característica, qué hermosa es. Versículos 3 y 4 dice, pues me alegré muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y esta característica, hermanos, no tiene forma de ser abatida. No hay forma en que alguien diga, Enrique no es cristiano, si Enrique vive lo que dice creer. No hay forma de que alguien no diga, Abraham no es cristiano, si yo vivo lo que predico. Si yo te digo, el Señor te ama y te demuestro que yo te amo también cuando vos lo necesitás y estoy ahí, es la mejor prueba de que sos cristiano. Gallo vivía lo que decía que creía. ¿Vos vivís lo que decís que creés? ¿O solo venís a la iglesia a escuchar el sermón? Porque no estoy diciendo que esté mal venir a la iglesia a escuchar el sermón y participar de la escuela sabática, pero aparentemente la vida del cristiano es de 24/7, no de sábados de 9 a 12. La Biblia deja en claro que dentro de la iglesia podemos coexistir diferentes clases de cristianos. Diótrefes no era un cristiano modelo que debamos seguir, pero estoy de acuerdo y pienso y creo que algunas veces todos nosotros, y me arriesgo a decir esto sin conocerlos personalmente, que alguna vez todos nosotros tuvimos alguna característica cristiana, entre comillas, de Diótrefes. Alguna vez apoyamos solo lo que creíamos, que estaba bien, alguna vez hablamos mal de otro hermano de iglesia, pero yo quiero invitarte a que miremos esta otra ficha, una más. Para terminar el mensaje de esta mañana, el versículo 11 de Juan va a aparecer ahí en pantalla. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y me llama la atención que este versículo no dice, el que hace lo bueno, ¿te diste cuenta de eso? No dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no es de Dios. No dice eso porque era gente de la iglesia. Dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios, y vamos a traducirlo, si vos sabiendo qué es lo malo lo seguís haciendo, si yo sabiendo lo que es malo lo sigo haciendo, quizá no nos encontramos con Dios todavía. ¿Ves cómo todo vuelve a la primera característica del cristiano? Crecer espiritualmente. Ese es el principio. Dios no te rechaza porque una vez hablaste mal del hermano. Yo sé que esto puede ser polémico, pero Dios no nos rechaza porque hablamos alguna vez mal del hermano. No deja de amarnos porque hablamos alguna vez mal del hermano, pero nos pide que lo cambiemos. La única forma en la que vos y yo mostremos a Jesús, es que tengamos un encuentro con Dios primero. Todo se resume a eso. Ese es el principio.
¿Estás buscando al Señor todos los días? ¿Te cuesta hacerlo? Intentalo una vez, 2 veces, 1000 veces, porque vale la pena. Y un día te vas a encontrar creciendo espiritualmente, te vas a encontrar con una vida en equilibrio, te vas a encontrar que las cosas que antes te molestaban del hermano de la iglesia ya no te molesta, porque ¿sabes qué? Viste a Dios, porque te encontraste con Dios. Es mi deseo y es mi oración en esta mañana y siempre que podamos vivir nuestra vida como viendo al Señor. ¿Sí? Que el Señor te bendiga.